Hay 5 claves que a mí me ayudaron bastante cuando empecé a ser desarrollador. Y estos no son los típicos consejos de mira, tienes que aprender a hacer entrevistas, tienes que aprender programación orientada a objetos o cosas técnicas, sino que más bien voy a hablar un poco más del aspecto más humano, de qué fue lo que me ayudó a la hora de cambiar el mindset para poder encontrar mi primer trabajo como desarrollador. Entonces, si tú eres una persona que está buscando su primer trabajo, que está intentando ser un desarrollador, pero no lo logra, siempre hay un obstáculo en el camino, te recomiendo que te quedes hasta el final y escuches los 5 consejos que tengo para ti. La idea de esos consejos es que te ayuden un poquito en el camino a ser desarrollador. Mira, no tienes que implementarlos todos al tiempo a la perfección. Con que tomes 2 o 3 y los intentes implementar, ya está muy bien. Si logras implementar un poco de los 5, está genial. Y si llevas los 5 al extremo, va a ser absolutamente perfecto. Así que vamos a empezar. Cuando estamos empezando en el mundo de la programación, empezamos a escuchar muchos y muchos temas que no conocemos, no tenemos ni idea. Si queremos empezar por el lado del backend, vamos a escuchar, bueno, podemos utilizar Java con Spring, pero ya no sabemos qué es Spring. Y luego podemos crear una API para hacer peticiones HTTP y devolver el código de error. Pero es que resulta que yo no sé qué es una API, qué es HTTP, cuáles son los códigos de error correctos, cuáles son los métodos de mi API. Yo no tengo ni idea de qué es eso. Y entre más avancemos en el mundo de la programación, más y nuevos términos y tecnologías van a aparecer de los cuales no tenemos ni idea. ¿Cuál es entonces la mejor estrategia para afrontar esto? Bueno, tú vas a anotar absolutamente todos los términos que no conozcas, todos los temas que no entiendas y vas a intentar crear relaciones entre ellos. Por ejemplo, si tú estás desarrollando una API y tienes que devolver los códigos HTTP correctos y tienes que utilizar los métodos correctos y luego tienes que utilizar endpoints y tienes que saber cuál es tu path, cuál es tu URL y tú no tienes ni idea de nada de esto, tú anotas simplemente todos estos términos y los agrupas en el tema, por ejemplo, API. Ya entiendes que todo eso está relacionado y los vas a entender en su debido momento. Luego si empiezas a escuchar, por ejemplo, bueno, vamos entonces a desplegar mi API, tengo que construir la imagen de Docker y tú no tienes ni idea de qué es eso. Bueno, otra vez vas a hacer un grupito y lo vas a poner, todo esto es pipelines, todo esto es DevOps, todo esto es automatización. Y te vas a dar cuenta que cuando empieces a estudiar uno de los temas, te va a ser muy fácil saltar de uno al otro y al otro y al otro, porque tú ya hiciste esa relación. Entonces, cuando empieces a desarrollar tu API, vas a decidirte por un lenguaje de programación y un framework. Y ahí te vas a dar cuenta, bueno, ¿cómo desarrollo una API? Entonces vas a buscar cómo se hace eso, ¿no? Y ahí también te vas a dar cuenta, bueno, mira, los métodos HTTP son get, put, post, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya llevas 2 o 3 temas de los que ya tenías dudas. Y luego, bueno, tengo que aprender a retornar el código adecuado. Es que entonces cuando tengo un código de acierto, puedo devolver un código 200, 201, 202, 203, etcétera. Cuando tengo un error, puedo devolver 400, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando tengo un error interno, devuelvo un código 500. Entonces ya empiezas a conectar cada uno de esos temas. Te vas a dar cuenta que si eres organizado desde el principio, vas a dominar temas que parecen bastante complejos, que tienen muchos nombres, con muchos términos, los vas a acabar entendiendo y dominando porque simplemente creas una relación entre todos ellos. Y no aprendiste los temas simplemente como cajas separadas entre cosas que no tienen relación, sino que fuiste relacionando todo de un paso al otro. Entonces, supongamos que ya tienes tu API, ahora que sigue el tema del despliegue. Ahí tú ya tenías tus dudas, no sabes qué es construir el código, no sabes qué es crear una imagen de Docker, no tienes ni idea de qué es eso. Bueno, vas a buscar cómo puedo desplegar mi API. Te va a aparecer, tienes que hacer un build de tu código, tienes que copiarlo dentro de una imagen de Docker y tienes que poner a correr ese container en algún lugar. Entonces ahí ya vas a relacionar muchos términos, vas a tener un pipeline que va a ser build de tu código, vas a construir una imagen de Docker y luego vas a desplegar eso en algún lugar. ¿Cómo vas a entender todo eso? Puedes seguir algún tutorial. En este mismo canal tenemos tutoriales al respecto, simplemente puedes buscarlos por ahí en el canal. Ese sería el primer consejo, ¿no? Entonces, anota todo lo que no entiendes e intenta relacionarlo en grupos semánticos, dirían por ahí algunas personas estudiadas. El consejo número 2 es un poco relacionado al anterior y es que implementes uniendo los conocimientos. Ahora que ya entiendes cómo se relaciona una API con métodos HTTP, con códigos de respuesta, con autenticación, etcétera, 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 vas a intentar aprender aplicando todo eso junto. Puedes empezar siempre, como digo yo, empezando de lo más pequeño a lo más grande. Eso quiere decir, vas a construir tu primer método get que te devuelva un hola mundo con un código 200. Ahí no pensaste mucho. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a implementar un método post que te retorne un creado con 201. Entonces ahí que estás implementando, mira, estás cambiando el path de tu API, estás retornando el código adecuado cuando haces tu petición, estás utilizando un nuevo verbo y seguramente si quieres hacer un post te interesará autenticar al usuario. Entonces ya tienes 4 temas de los cuales tú tenías dudas y lo estás implementando todo el tiempo. Es sin duda la mejor forma de aprender. Es que de nada te sirve crear una API con un método get que retorne un código cualquiera que no te importa. Luego creas un método que te retorne un código 200 pero no entiendes cuándo se retorna el código 200. Luego
no te importa crear un método post que te retorne 200 OK creado. Eso está mal. Y luego cuando vayas a querer aprender autenticación, vas a crear un método get que retorne un hola mundo, pero vas a pensar, ¿y para qué me quiero autenticar para esto? A mí me parece más interesante aprender las cosas cuando todas hacen sentido entre ellas. El número 3 es divide y vencerás. ¿Qué pasa cuando recibimos peticiones de un cliente, de nuestro jefe, de nuestro manager? Recibimos un ticket y no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dicen, mira, tienes que crear una API que autentique al usuario y que le permita crear X, Y, Z, y luego guardamos eso en la base de datos y luego vamos a retornar un código o vamos a generar una alerta o lo que sea. Seguramente si estás empezando no tienes mucha experiencia y no sabes muy bien qué es lo que te están pidiendo. Entonces simplemente toma esa tarea y divídela en las tareas más pequeñas que puedas. Un ticket no tiene sentido separarlo en tareas tan pequeñas. Hasta cierto punto se puede reducir un ticket a 2, pero muy específico no vamos a ir. Entonces si tú tienes tu ticket que dice otra vez, por ejemplo, crea tu API que autentique al usuario, que le permita guardar algo en la base de datos, que retorne este código y al final vamos a enviar una notificación. Allá tienes tus 5 tareas. Lo primero que vas a hacer es, entonces, ¿cómo estamos implementando la autenticación? Puedes preguntarle a tu compañero, haces esa parte. Luego tienes que verificar, bueno, la conexión a la base de datos, cómo se hace, cómo funciona, cómo me autentico en la base de datos. Luego tienes que entender qué estamos guardando, qué tipo de objeto es, cómo lo podemos guardar, qué pasa si falla. Luego tienes que informarte, bueno, qué código de error o qué código de éxito es el que voy a retornar en caso de que falle o se concluya la tarea con éxito. Y lo último es, bueno, qué sistema estoy utilizando para enviar mis notificaciones, ¿no? Entonces ahí tomaste un ticket bastante complejo, lo redujiste a tareas muy específicas, muy concretas que tú podías realizar, que tú entendías, y al final de hacer 5 tareas un poco sencillas, resolviste un ticket bastante complejo. A eso me refiero con divide y vencerás. Punto número 4 es que aprendas a pedir ayuda. No pasa nada si tienes que pedir ayuda. Mira, tú eres un junior y se espera poco de ti. Entonces, como ya mencioné en el punto anterior, si tienes que pedir ayuda si no sabes cómo se está implementando algo, tal vez llegaste nuevo a la empresa, no tienen ni idea de cómo utilizar la autenticación que se está implementando en el API, ¿no? Tal vez están utilizando algo como Cognito, o tal vez están utilizando un LDAP, o tal vez están utilizando Active Directory, pero tú no tienes ni idea, tú no sabes cómo funciona esa tecnología. Entonces pregunta sin miedo, porque es que de nada le sirve a la empresa y a ti tampoco que te quedes un día y medio bloqueado porque simplemente no sabes qué hacer, no sabes por dónde buscar y no sabes por dónde empezar, y lo peor de todo, no le preguntaste a nadie, porque es que para eso están tus compañeros y tu jefe ahí, para resolver tus dudas. Imagínate lo difícil que sería construir software en un equipo y nadie comparte el conocimiento con el otro, si no hay una documentación, que normalmente no la hay, y peor, si nadie comparte el conocimiento con el otro, como acabo de decir. Imagínate que llegas nuevo a un equipo y nadie te dice nada, nadie te da los accesos a nada y tú tienes que inventar o averiguar, descubrir en dónde están guardando el código, cómo funciona, cómo me registro aquí, cómo puedo iniciar sesión allá. No tiene sentido. Pregunta sin miedo, que para eso están ahí. Ahora, un último consejo, pero mucho cuidado con este consejo, es que si eres un desarrollador junior y estás buscando trabajo, puede ser interesante que empieces a publicar lo que aprendes. Empieza a publicar tu trabajo. Normalmente un junior no tienes experiencia, tienes que de alguna forma mostrar lo que sabes, ¿no? Entonces mucha gente crea un portafolio. Eso está bastante bien, puedes poner tu repositorio como público para mostrar qué es lo que sabes. Y si aprendes una cosa nueva, puedes crear un pequeño POC, escribes más o menos qué fue lo que aprendiste. Si te interesa, lo puedes publicar en LinkedIn o en otras redes sociales donde sepas que puedes alcanzar especialmente a recruiters. Y ahí cuando publiques tu trabajo van a pasar dos cosas. Lo primero es que vas a alcanzar a recruiters y la gente puede ver qué es lo que tú sabes. Lo segundo es que en este mundo de la tecnología nos encanta criticarnos el uno al otro. Entonces, si tú hiciste algo mal, créeme que te lo van a hacer saber. Y eso es simplemente una opción más para aprender. Acabas de recibir tu primer comentario en un pull request. Acabas de recibir tu primer revisión de código sin ni siquiera estar en una empresa. Y créeme que si hay algo mal implementado y alguien lo ve, te lo va a hacer saber. Te va a dejar un comentario y va a decir, oye, eso está mal, cambia esto. Es la ventaja que tiene el código libre, el código abierto, el código gratuito. A la gente le encanta trabajar gratis y simplemente va a dejar su nombre ahí. Entonces ya sabes, si no tienes experiencia o aún si ya tienes experiencia, puedes trabajar en proyectos de código abierto. Pero si estás buscando tu primer trabajo, simplemente publica tu trabajo, publica lo que has hecho, publica lo que vas aprendiendo. Yo creo que como junior lo que se busca es que la persona esté interesada en aprender, en seguir mejorando. Y qué mejor forma que ver el proceso que ha seguido una persona para aprender. Estos son entonces los 5 tips que a mí me sirvieron muchísimo y me siguen aún sirviendo para ser un desarrollador junior. Tenemos entonces, anota todo lo que no entiendas y crea relaciones entre ellos. Implementa las cosas de forma lógica y agrupada uniendo los conocimientos. Tercero, divide y vencerás. Si tienes un ticket así enorme, divídelo en tareas pequeñitas que tú puedas hacer y así vas a conseguir finalizar tareas mucho más complejas. Lo siguiente es pide ayuda. No tengas ego, aprende que todos estamos ahí para aprender, todos tenemos dudas, nadie es experto en nada. Entonces pregunta sin miedo. Y lo último, especialmente si no tienes trabajo, es que publiques lo que sabes
publica lo que has aprendido. Esos fueron entonces los 5 consejos que tengo para ti. Déjame saber si te gustó el video, déjame un like, comparte el video, me interesa saber tu opinión. Yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania, y nos vemos en otra ocasión. Adiós.